Estamos en otro programa de Al Rojo Vivo, edición América Latina, esta vez con cuatro integrantes, cuatro reporteros y activistas de este programa. Bueno, nos acompaña como siempre Omar desde Venezuela, que hoy está en el centro de la política, en el ojo del huracán. Guillermo desde acá de Argentina también, desde Corrientes. Yo, Damián, desde Argentina y Rubén en México cuya situación política también es bastante más que interesante y tendremos bastante para profundizar. Hoy, después de varios días del ataque militar de los Estados Unidos, que causó, según las cifras oficiales, más de 100 fallecidos, entre ellos cuatro civiles documentados, dos mujeres y dos hombres, eh, una en Atillo, que es el estado Miranda, una en La Guaira, y dos hombres en cerca de Charallave, en Miranda, estaba Miranda también. Eh, Hoy pareciera que todo está con normalidad, aunque todavía hay poca afluencia de personas en las calles y en los transportes públicos, y el gobierno de Delcy Rodríguez apunta todo a que desde el próximo lunes, cuando retornan a clases, eh, todos los niveles educativos, desde las universidades hasta los liceos y las escuelas, después de las vacaciones decembrinas, apuesta a que desde el próximo lunes se consolide lo que ha logrado, que es simular simular normalidad. Eh, Después de un día del ataque militar, el sábado, donde había una desorientación del aparato estatal, con los militares acuartelados, sin patrullaje policial y parapolicial. Después de un día así, que fue el sábado, ese mismo sábado 3, ya el domingo se empezó a ver un poco más de presencia policial y presencia parapolicial, que fue la que apareció primero, de los colectivos armados del gobierno. Y ya eh, a partir del lunes lograron restablecer la energía eléctrica en toda la ciudad de Caracas y las zonas aledañas que fueron afectadas por los bombardeos criminales de Donald Trump, y empezaron a presionar a partir por ejemplo, de la alcaldesa de Caracas, que es la almiranta Caramelente, a enviar mensajes donde se exigía el retorno a las actividades comerciales normales. Es decir, se le exigía a los comerciantes que abrieran sus locales comerciales. Es decir, la primera tarea que se ha impuesto el gobierno de Delcy Rodríguez es restablecer la normalidad en los servicios públicos, en el transporte y en las actividades comerciales. Entonces hoy vivimos una aparente normalidad. Sin embargo, estamos amenazados por tres posibilidades de sufrir violencia del pueblo venezolano. Donald Trump hoy amenazó con una segunda oleada de ataques, donde dijo que lo había suspendido porque el gobierno de Delcy Rodríguez estaba cediendo a sus concesiones, pero es una amenaza ahí que solo mencionarla es una amenaza. Estamos también ante la posibilidad, que yo creo que no es, que es, que no es probable, pero que puede ocurrir, que es que el bloque gubernamental chavista se rompa y hay una confrontación militar interna, entre el aparato, los distintos sectores
Y tercero, estamos ante la amenaza más real, la que vivimos cotidianamente, que es la represión de el gobierno actual de chavista, del gobierno de Delcy Rodríguez, porque ya ha retomado una gran presencia policial y una gran presencia en algunos lugares de colectivos armados paraestatales. Entonces, cuando uno habla de normalidad, es hablar de restablecimiento, de la continuidad de las condiciones previas al ataque militar de Trump, es decir, las condiciones de restricción y suspensión de libertades democráticas y derechos democráticos, pero acompañadas con la amenaza militar real, concreta, diaria de Trump. No son bravuconadas. Aquí nos amanecimos, nos despertaron, nos despertó un bombardeo de la principal potencia mundial militar, eh, y además la posibilidad que las presiones que aplica Donald Trump, eh, y las sesiones que pueda hacer Delcy Rodríguez dejen por fuera un sector del bloque chavista, o afecten algunos intereses o incluso la libertad o la vida y puede haber una confrontación interna. Ya el mundo conoce y tendrá sus consideraciones al respecto del ataque de Trump, al respecto de la posición del gobierno de Venezuela. Lo que nos está interesando es conocer qué respuestas está teniendo el pueblo venezolano, si se puede expresar en las calles, si puede rechazar, si está repudiando, si está felicitando el accionar de las fuerzas estadounidenses. Eso es muy importante saber cómo está la situación de indignación o de apropiación positiva para el pueblo venezolano de este hecho. Y si hay esas manifestaciones y esas movilizaciones, y si no las hay, ¿por qué no las hay? Nosotros hemos conversado aquí en varias ocasiones que, que el pueblo venezolano estaba en medio de una pinza, ¿no? Por un lado, el terrorismo de Estado de Maduro, y por otro lado, la promesa de una solución política de bajo costo, que era la intervención militar extranjera, es decir, la acción militar de Estados Unidos. En marco de esa pinza, el pueblo venezolano desde el año pasado, desde julio del 2024, después de las elecciones, después de la elección presidencial, se desmovilizó bastante, hubo una profunda desmovilización, un profundo reflujo. Eso se mantiene hoy en día porque Guillermo y compañeros y compañeras que son usuarios y usuarias de Al Rojo Vivo, la censura y la autocensura, sobre todo, es mayor después del 3 de enero que antes. Tú podías escuchar antes del 3 de enero a personas en la calle que hacían comentarios incluso jocosos acerca de la posibilidad de intervención militar extranjera. Hacían chistes, se burlaban, decía que iba a venir, que no venía, que Trump era, aquí decimos, era puro bluff, era puro cambur, no era, o sea, no era real. Ya empezaba la gente como a burlarse, porque habían sido 5 meses de operación de presencia militar en la costa. Bueno, después del 3 de enero, la gente no habla de eso en las calles. Y no habla en las calles porque, por un lado, no puede celebrar porque el gobierno rápidamente publicó un decreto que el que promueva o apoye la acción militar de Trump o de los Estados Unidos tiene que ser inmediatamente buscado y capturado. Evidentemente, quien apoya una intervención militar extranjera en su propio país es totalmente cuestionable. Sin embargo, esto es usado para también criminalizar a cualquier opositor, ¿no? Eso por un lado por allí. Y por otro lado, la gente no se moviliza en rechazo a la acción de Trump porque la gente considera que hacer esto es ir detrás del chavismo, de la dictadura. Entonces, es una situación muy complicada
donde hay que tener mucha capacidad de diálogo, mucha empatía, entender que Maduro tenía casi 2.000 presos políticos, que la última vez que el pueblo venezolano salió a votar en paz y tranquilo para lograr una transición democrática representativa burguesa liberal, terminó con más de 25 muertos y con más de 2.000 presos políticos, entre ellos cerca de 200 adolescentes. Es decir, hay que entender las condiciones en que existe esto y poder dialogar con ese pueblo que está confundido, pero que por otra parte tampoco aplaude las bravuconadas de Donald Trump. Yo me he conseguido y he dialogado con gente, opositores históricos, que quedaron perplejos ante, primero, el desconocimiento que hace Trump de María Corina Machado, la forma en que la trata con toda displicencia, y después de los comentarios de Trump sobre el petróleo venezolano. Mire, el venezolano, en el fondo, se le hace difícil a la mayoría tragarse eso de que Trump se va a quedar va a ser el protector de Venezuela, se va a quedar el Congreso petrolero y nos lo vamos a gestionar desde allá de Estados Unidos, hay que mandarle barriles, hay que solo comprarle a ellos, como ha dicho Trump en el último tiempo, es decir, que nos va a imponer un monopolio comercial colonial. Es decir, hay que empezar a dialogar en ese sentido, y eso implica que en vez de focalizarse en el llamado secuestro de Maduro, como lo ha hecho algunas personas, yo creo que algunos compañeros han sido más hábiles y han dicho, Maduro debería haber estado preso, pero debería haber estado preso, habría sido detenido en Venezuela, juzgado en Venezuela, donde ha cometido sus crímenes, ¿no? Es decir, no podemos salir, como han salido unos compañeros, a levantar entre sus consignas principales, cuestionar el secuestro de Maduro, cuando la gente odia irracionalmente a este señor, y con mucha razón. Ha destruido, ha eliminado el salario, ha torturado, ha expulsado a más de 8 millones de venezolanos de su patria. Entonces, no es fácil. Esto hay que dialogarlo. Y por otro lado, la gente no se moviliza en ningún sentido porque uno escucha a torturadores y grandes efectivos, las caras represivas del régimen, como efectivos del DGCIN, diciendo, bueno, salgan para caerles a coñazo. Así mismo lo dicen en público. ¿Me explico? No estamos nosotros en una situación fácil, por eso hay que los pueblos de América Latina deben tratar de articular el necesario antiimperialismo, anti-yanqui, ante esta actitud colonial, militarista de Donald Trump, con una demanda de derechos y libertades democráticas para el pueblo venezolano. Y yo creo que eso es necesario porque ahí es donde se conjuga lo que quiere Trump y lo que quiere Delcy Rodríguez, que es mantener al pueblo lejos de las calles para que no pueda demandar por reivindicaciones concretas, salario, accesos a derechos sociales, contratos colectivos, y allí están de acuerdo los dos. Entonces, eso hay que tratar de dialogar y con empatía, con empatía, con empatía, con empatía y entendiendo, ¿no? Ayer, entre ayer y hoy han liberado a 9 presos políticos. Bueno, ¿qué dice la gente? Bueno, fueron liberados porque Trump capturó a Maduro y los tiene presionados. Entonces, ¿cómo decirle a esas madres de esos, o esa familia de esos más de 1.600 presos políticos que están ahorita exigiendo su libertad, que la única consigna es antiimperialismo? La única consigna es antiimperialista, ¿no? Hay que tratar de articular distintas consignas para poder dialogar con la inmensa mayoría del pueblo venezolano que odia con mucha razón a este señor que capturaron el pasado 3 de febrero y 3 de enero. En ese sentido, me parece que, digamos, tomando esto que mencionabas,
la dictadura es la mayor garantía de este pacto colonial. O sea, están íntimamente, se retroalimentan, digamos. O sea, em, y ah, mencionando también, o sea, yendo a un punto que también mencionaste, el hecho de que Trump no está haciendo bravuconadas, evidentemente, y ahora está amenazando también a México. Tristemente, la izquierda internacionalmente ha fallado en acompañar al pueblo venezolano todo este tiempo que ha sufrido eh, la dictadura de Nicolás Maduro, que desde acá y desde muchos otros países siempre se denuncia la presión por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela y en contra del régimen de Maduro, pero es rara la ocasión en la cual la izquierda se pronuncia por las libertades democráticas del pueblo venezolano, ¿no? Y en ese aspecto, pues tristemente estamos en esta coyuntura en la cual, lo menciona Omar, ¿no? O sea, hay personas presas por el régimen actual y la consigna de todos pues es nada más en contra del imperialismo, pero no en contra del régimen dictatorial que todavía impera, que a pesar de que Maduro ya fue capturado, que fue entregado a Estados Unidos, pues la estructura del régimen se queda intacta, ¿no? Y al contrario, al parecer ahora pues es más represiva. Yo a lo mejor ahí me gustaría poner sobre la mesa algo que he pensado, que considero que es posible que ahora que Estados Unidos se asume al mando del país, es posible que el aparato represivo en Venezuela pues cambie un poco de forma. O sea, si de por sí ha sido brutal, posiblemente ahora que Estados Unidos necesite inyectar su capital allá, eh, pues trate de hacerlo por métodos parecidos a los que ha utilizado en México y Colombia, y recientemente también en Ecuador, lo cual también considero que pues es peligroso. Digo, es una suposición que yo tengo, pero creo yo que hay razones para creer que pues el Tren de Aragua o algunos otros grupos criminales empiecen a crecer o a surgir en Venezuela, que las siglas del cártel de Sinaloa o cártel Jalisco Nueva Generación empiecen a aparecer por ahí, que digamos todo el conjunto de masacres que vivimos en México, en Colombia y en Ecuador se repliquen también allá como parte de esta estrategia de aceleración de ciclos de acumulación capitalista, eh, para obtener minerales o para extraer recursos en nuestros países. Yo creo que es una posibilidad grande. Pero bueno, más allá de eso, creo yo, también hay que recordar que actualmente en Venezuela los principales socios comerciales siguen siendo China y Rusia. Habrá que ver también cómo sucede, digamos, esta transición de que pues, Venezuela sea un país semicolonial dominado por el imperialismo chino y ruso, a que ahora lo sea por el imperialismo estadounidense, ¿no? O sea, en el sentido no nada más político de quién se asume por la fuerza como dirigente del país, sino por la vía del capital, ¿no? Del capital que está en Venezuela. Acá, pues sí, ayer Donald Trump en una entrevista dijo que, pues como ahora dice él, que el 98% del tráfico de droga por mar ya fue neutralizado gracias a los ataques que hizo a unas decenas de lanchas de pescadores. Ahora, bueno, va a arremeter contra los narcotraficantes vía tierra, ¿no? Entonces, esto, pues en México ha resonado mucho, mucha gente ha entrado incluso en pánico porque piensan que ya viene una invasión estadounidense. Si bien es una amenaza importante el hecho de que Estados Unidos diga que va a bombardear o va a atacar eh, a algún sector en tierra, ya sean criminales o no, eh, a mí me gustaría plantear lo siguiente. O sea, es una amenaza que ha venido desde ya hace mucho tiempo. Y es una amenaza que yo creo que en el contexto actual se puede parecer mucho a, pues, a lo que pasó en el Caribe, en el Pacífico, en otras zonas marítimas. Digo, ya, por ejemplo, algunas de las víctimas de estos bombardeos a lanchas fueron cerca de costas mexicanas, y la Marina mexicana tuvo que auxiliar por razones humanitarias a las personas que sobrevivieron a estos ataques cerca de la costa de Acapulco. Yo creo que va a ser algo similar en tierra. Y a lo que me refiero es que, aunque sí es preocupante, por supuesto, y si es algo que debe de preocuparnos a todos, me parece que va en la misma lógica de lo que ha sido la guerra contra las drogas en México desde hace 17, 18 años. Es decir,
acá en México, pues el ejército, la policía, comete actos terribles en contra de la población bajo el pretexto de que está combatiendo el narcotráfico. Y grupos paramilitares que se asumen como los cártel de Sinaloa, cártel de Nueva Generación, cártel de los Beltrán Leiva, etcétera, pues también cometen actos terribles contra la población inocente. Y esto todo, digamos, se da bajo la misma narrativa de que el Estado mexicano combate al narcotráfico y ahí Estados Unidos es quien impone esta política de seguridad. Entonces, a mi parecer, pues es algo terrible en el sentido de que pues eh, este conjunto de masacres que se viven en México día a día no se ve que se vayan a detener y al contrario parece que se van a incrementar. Y ahora pues posiblemente por la mano directa del ejército estadounidense, lo cual, claro, es preocupante. Nada más me gustaría aclarar que pues yo no veo que vaya a ser una invasión o una operación como lo que sucedió en Caracas hace una semana, sino más bien pues bajo la misma lógica de que se está combatiendo a los cárteles y ya, o sea, y van a seguir los falsos positivos a diestra y siniestra. Estas situaciones que plantean Omar y Rubén, que tienen como protagonista a Venezuela y a México y como terrorista a Estados Unidos, ahora comienzan estas situaciones a explotar dentro del propio país de Estados Unidos, ¿no? Es decir, el asesinato que veíamos ayer y quedábamos estupefactos frente a las acciones de las tropas cuasi parapoliciales que tienen la policía migrante de Estados Unidos, eh, es un síntoma de que esto, como muy bien lo dijo Omar y lo alertó a Rubén, no son solamente bravuconadas, son partes de una práctica política que no sé si nos están anunciando alguna otra cosa mucho más profunda a largo plazo y a escala mundial. Bueno, yo quería plantear que primero a nivel latinoamericano, con las amenazas militares, primero a Colombia y después a México, que ha hecho Trump, después el ataque militar aquí a Venezuela, pareciera que lo que podría quedar como una práctica que tiene ya una dimensión regional es una negociación en el plano militar. ¿Qué quiere decir esto? Trump intentó negociar mejores condiciones para sus empresas, para su comercio, a partir de los aranceles. Y esto al parecer no funcionó. Entonces, podremos estar viendo que Estados Unidos impone a través de aparentes negociaciones, donde hay fricciones, mejores condiciones para su capital y más subordinación a su política exterior a partir de acciones militares como las que hizo en Venezuela y también a partir de amenazas militares. Es decir, es un imperialismo que ya tiene una cara abiertamente colonial, ¿no? Un imperialismo del siglo XIX. Es decir, yo creo que las amenazas a Colombia y a México no solo es, evidentemente, por una política hacia el narcotráfico, es para que los gobiernos de Colombia y México, intentando evitar que haya acciones militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su propio territorio, puedan hacer concesiones económicas y de política exterior hacia los Estados Unidos. Eso en el plano latinoamericano. En el plano de Venezuela, para ir cerrando con el análisis, con la expresión del país, yo creo que hay que reflexionar y discutir la tesis ya consensuada del tutelaje de Estados Unidos a Delcy Rodríguez. Yo creo que
Ese es un escenario. Pero hay otro escenario donde no se puede olvidar que puede ser que el mismo gobierno chavista esté haciendo algunas concesiones puntuales para ganar tiempo, como siempre lo ha hecho el chavismo. Antes, en el plano político e institucional, donde hacía concesiones, liberaba a algunos presos políticos, permitía la participación de algunos candidatos en unas elecciones, aceptaba alguna derrota en una gobernación, como ha hecho Maduro en un momento. Ahora Delcy Rodríguez puede estar haciendo algunas concesiones, liberar a los presos políticos, permitir la apertura de la embajada, aceptar exportar petróleo directamente al gobierno de Estados Unidos y que Estados Unidos se quede con una parte de eso para cobrarse supuestas deudas, que lo que es un robo. Está haciendo unas concesiones para poder ganar tiempo y ganar tiempo es esperar una derrota de Trump en las elecciones legislativas de término medio que podrían hacer que los demócratas cierren cualquier posibilidad de otra intervención militar en Venezuela a través de algún tipo de ley que impida esto. Entonces, el chavismo juega, compañeros y compañeras. Es decir, no es simplemente que ya el único escenario es el escenario de el tutelaje y la transición democrática al mediano o al largo plazo, ¿no? Ni el escenario de que hay una aparente traición de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez a Maduro y ya, se acabó el chavismo ahora es pro-yanqui, no. Hay que también ser dialéctico en este sentido. Entonces, en todos los escenarios, en el escenario de tutelaje o en el escenario de que el chavismo está ganando tiempo, lo que sí es claro es que los trabajadores venezolanos, las trabajadoras venezolanas necesitan mejores condiciones democráticas para poder movilizarse. Eso hay que ganárselo en la calle, eso no nos lo va a regalar nadie. Pero es importante que también esto sea acompañado de la solidaridad internacional. En esto cierro. Mientras se aleje la posibilidad de una transición política completa, mientras María Corina Machado siga en el exterior y siga gobernando Delcy Rodríguez, la gente va a perder más esperanza en esta intervención. Va a decir, sí, se llevaron a Maduro, liberaron 8, 20, 30 presos políticos. El petróleo ahora se lo vendemos a Estados Unidos, a Chevron, pero sigue el chavismo gobernando. Seguimos sin elecciones libres. Seguimos sin partidos no oficializados. Seguimos con los colectivos. Entonces ahí la gente va a decir, bueno, seguimos con salario destruido. La gente va a decir, la intervención extranjera no solucionó los problemas concretos. Hay que pelear. Entonces, hay cosas que hay que empezar a analizar a detalle de esta coyuntura para ver cómo nosotros, desde las izquierdas independientes, clasistas, nos posicionamos ante una realidad compleja que es una intervención extranjera imperialista ante una dictadura antiobrera. Para cerrar por lo menos mi intervención al respecto de este programa, tenemos que anunciar que desde Al Rojo Vivo, incluso en la provincia de Corrientes, estamos impulsando la comprensión de esto que muy bien ha explicado Omar, la comprensión de que sin libertades, sin los derechos democráticos, no puede existir antiimperialismo. La necesidad de lograr la comprensión de esa consigna y de que la misma se extienda a diferentes organismos y a diferentes movilizaciones es uno de los esfuerzos que desde Al Rojo Vivo ya hemos empezado a llevar adelante en Buenos Aires, en Luján, y lo estamos intentando aquí también en la provincia de Corrientes. Así que de mi parte cierro este capítulo y dejo mi saludo para las compañeras, los compañeros del pueblo venezolano, para Omar,
Y por supuesto también para Rubén. Pues concuerdo completamente con lo que nos comenta Omar. Eh, Creo yo también acá, pues en el tema de esta amenaza que hace Donald Trump sobre México, es lamentable que Claudia Sheinbaum, pues cuando le preguntan en la conferencia mañanera qué opina al respecto de esta amenaza que hace, ella solamente dice que van a estrechar la cooperación y la comunicación. Es como diciendo, bueno, pues no nos queda de otra más que obedecer. Finalmente, pues es un hecho, ¿no? O sea, Washington es quien dicta la política de seguridad en México. Eh, el ejército, la policía, la Guardia Nacional no actúan sobre el crimen organizado o no hacen este tipo de operativos si no es porque Washington dicta qué es lo que se tiene que hacer. En ese sentido, pues está el gobierno de México, digamos, maniatado en cierto sentido, pero no está de más denunciar que pues son cómplices, ¿no? O sea, el ejército mexicano, la policía y la Guardia Nacional, pues son un brazo, una extensión del brazo del imperialismo acá en nuestro propio país. Eh, También, pues, considero que es igual importante mencionar que la narrativa de el combate a la guerra contra el narcotráfico cada vez está cayendo un poco más en ciertos tropiezos. Al respecto de la captura de Maduro y los cargos que se le imputan, también se le está relacionando con el cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo que recular, echarse para atrás en su acusación sobre que él era el líder del cártel de los Soles y decir, bueno, es que el cártel de los Soles realmente no es una organización, ¿no? Mucha gente lo interpretó como que decían, no, el cártel de los Soles no existe. Y bueno, efectivamente no existe, pero sigue la acusación de narcotráfico sobre Maduro. Pero ahora ya hay declaración de las autoridades en Estados Unidos de que van a llamar a declarar al hijo del Chapo Guzmán acerca de sus vínculos con Maduro, lo cual, bueno, o sea, suena, a mí me recuerda un episodio de Los Simpson cuando Bart Simpson es jefe de la mafia, ¿no? Lo acusan a él de ser jefe de la mafia, lo ponen en un organigrama y dicen que él era el que mandaba todo y así pareciera que van a poner a Nicolás Maduro como el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, lo cual pues ya sería muy risible, pero pues están llegando a un nivel también muy cínico en ese aspecto. La narrativa de la guerra contra las drogas creo que es importante que se desenmascare para poder comprender realmente pues una de las principales estrategias de intervención de Estados Unidos sobre los países de América Latina. Y creo que, bueno, en esta coyuntura que estamos viendo es buen momento para hacerlo. Realmente muy esclarecedoras las intervenciones de los compañeros, tanto de Omar como de Rubén, para conocer más, interiorizarnos más en la situación y ver que se confirma un poco lo que venimos debatiendo, denunciando en varios programas. O sea, hay una relación intrínseca entre el imperialismo y las formas de dictadura, el imperialismo y el creciente militarismo, y la pelea por los derechos democráticos está no solo en Venezuela. Venezuela quizás es el ojo del huracán y es la muestra más cabal, más abierta de esto, pero la lucha por los derechos democráticos hoy está íntimamente, indisolublemente ligada a la lucha antiimperialista. Es un proceso conjunto, digamos. Y también queda claro, y lo ha dejado claro, digamos, o sea, lo deja claro la actitud del gobierno venezolano, la actitud del gobierno mexicano, que estos populismos, como varias veces denunciamos, no tienen ninguna clase de oposición al imperialismo y no representan ninguna política real de independencia para nuestros pueblos. Por eso es importantísimo también, como señalaban los compañeros, la solidaridad internacional entre los trabajadores, la solidaridad internacional entre las organizaciones socialistas, revolucionarias,
Y en ese sentido, nosotros aquí en Argentina estamos impulsando eso, como bien decía, como bien comentaba, la actividad que están llevando adelante Guillermo, que se está llevando adelante en otras partes, y la impulsamos relacionando estos dos aspectos que muchas veces sectores de izquierda, lamentablemente hoy la mayoría de la izquierda, tras el tema como bien decía Omar, del secuestro de Maduro y demás, dejan de lado, que es la lucha contra la dictadura, la pelea contra el imperialismo yanqui y contra todas las potencias imperialistas, y la pelea contra estas nuevas formas de colonialismo y el militarismo del imperio está ligada y no se puede separar de la lucha por los derechos de los pueblos, y el derecho democrático, el derecho a elegir es uno de los principales, y el derecho a la protesta, sobre todo, que también es el que más está pisoteado en Venezuela y es el principal derecho de los pueblos. El derecho humano fundamental es el derecho de los pueblos a levantarse contra la opresión, y por eso tenemos que defender desde quienes nos decimos socialistas y revolucionarios.